Estamos viendo esta semana respecto a la obediencia y a la oración. Quizás cuando tomamos este punto de la obediencia, lo vemos como algo que está separado de nuestra vida de oración. Pero a la luz de la palabra del Señor, vemos de que en la obediencia encontramos el camino adecuado para poder practicar las palabras que el Señor nos deja. Y cuando Él deja una palabra, un encargo en nuestras manos, Él espera que nosotros practiquemos o pongamos por obra o en acción aquello que Él nos da. Pero a veces pasa que nosotros cuidamos de eso durante un tiempo y quizás nos olvidamos. Por eso la importancia de que nuestro fruto permanezca. Nosotros en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, nosotros encontramos lo siguiente. En la versión Dios habla hoy, nos dice así: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es una palabra condicional. Sí. Y cuando leemos la Escritura, cuando leemos la Biblia, es interesante como importante que prestemos atención a estos detalles. Si guardareis mis mandamientos, que traducido es, si obedecen mis palabras, si obedecen mis mandamientos. Si nosotros hacemos esto, algo va a suceder, va a haber un resultado. Vamos a permanecer en el amor. Vamos a permanecer en el amor del Señor. El amor del Señor va a permanecer en nosotros y nosotros en Él. Entonces, si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Y el Señor nos muestra en esta ecuación, así como yo, igualmente como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Entonces el Señor Jesús, aun siendo hombre aquí en la tierra, Él también anduvo practicando aquello que le fue dado por su Padre, aquello que fue dado por el Padre como un mandamiento, como una orden para poder ejecutar aquí en la tierra. El Hijo aprendió la obediencia como hombre. Él era obediente. Siendo hijo de Dios, Él renunció a su gloria para poder participar de la humanidad y estar aquí en medio de los hombres. Él se despojó, recibió la orden del Padre. Y aún más, Él haciéndose hombre, tuvo que someterse a las leyes terrenales también. Él tuvo que ceñirse a lo que sus padres indicaban, sus padres terrenales, a lo que la justicia, la educación comenzaba a organizar parte de su vida, porque él aprendió. Él creció no a la deriva o a la intemperie, sin cuidado, de forma silvestre, no. Él aprendió. Y aún en la lectura de la Biblia, en la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Y Él nos dice, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué preciosa permanencia. Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar que Dios es amor, ¿verdad? Si nosotros permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros. Pero para que esto suceda, el Señor nos dice aquí,
En Juan capítulo 15, versículo 10, para que el amor de Dios permanezca en nosotros, necesitamos una cosa, obedecer. Obedecer lo que el Señor habla para nosotros. Y aquí en Juan capítulo 15, versículo 14, nosotros encontramos una porción muy alentadora. Ustedes son mis amigos. Oh, hermanas, qué preciosa porción de la Biblia. Vosotros sois mis amigos. A todos nos gusta tener compañía. Un amigo o una amiga, una persona más de confianza. Quizás escogemos, no tenemos de repente muchos amigos, pero tenemos uno o dos con los cuales podemos contar, abrirnos, llorar, contar chistes, historias, sueños, proyectos, qué sé yo. Y qué gustoso, qué delicioso es pasar tiempo con un amigo, con una amiga, ¿verdad? Este es el tiempo de oración también. Así como nos gusta conversar, salir, pasear, quizás, qué sé yo, tener un tiempo, un café con los amigos, de la misma manera, nosotros también tenemos un tiempo con Dios, tenemos un tiempo cara a cara con Dios. Y Él nos dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un amigo conoce el corazón de la otra persona. Un amigo se preocupa por la otra persona. Un compañero puede hasta inclusive sentir empatía, pero no se compromete. Un amigo se compromete. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervos, ya no los llamo esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces nosotros encontramos aquí el Señor Jesús revelando misterios para nosotros. Así como en el libro de Jeremías, el capítulo 33, versículo 3, muy conocido por nosotros. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mas el Señor acá nos dice, ya no les voy a llamar siervos, no los voy a llamar esclavos. Un esclavo no conoce a profundidad lo que hace su señor o su amo, no conoce. Tiene un radio, un entorno limitado, un siervo. Pero un amigo entra por la sala, puede ingresar a los cuartos, a la cocina, porque es amigo y tiene confianza. Pero un siervo, un esclavo, queda limitado, restringido, no tiene la libertad de actuar por sí mismo. Y aquí dice el Señor, os he llamado amigos porque todo lo que oí, todo lo que recibí de mi Padre, ahora se los doy a conocer. Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo? Que Él nos está llamando para que seamos sus amigos, para que tengamos una relación más de confianza, más íntima. No a cualquiera, yo creo usted le llama amigo. Hoy es fácil de decir a cualquier persona, amigo, amiga, tienes un teléfono, tienes la hora, así se dice, ¿verdad? Aquí en nuestro medio utilizamos mucho ese término. Más, el significado de este término es más profundo. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor.
No fuimos quienes nosotros decidimos decirle, Señor, tú eres mi amigo. En ti, contigo, yo puedo sentirme a gusto. No, Él dice, yo te elegí a ti. Hermana, el Señor te eligió. Él te eligió a ti. Tú no lo elegiste a Él. Y Él te ha elegido y te ha puesto, te ha sembrado en la vida de la iglesia para que vayas y lleves fruto. Y tu fruto permanezca. Hablamos días anteriores acerca del fruto, de los dos aspectos del fruto. Por un lado son las personas a las que nosotros hablamos, damos testimonio del Señor, rescatamos del infierno, las trasladamos al reino de Dios, hacemos que ellas pasen por el nuevo nacimiento y reciban la vida de Dios y se conviertan en hijos de Dios. Pero por otro lado, nosotros también vemos que los frutos son nuestro testimonio. Y aquí nos dice el Señor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Entonces Dios quiere responder la oración de la iglesia. Dios quiere que tus oraciones, querido hermano, querida hermana, sean respondidas, sean contestadas. Mas la pregunta es, ¿tú eres amigo de Dios? ¿Tú eres amigo del Señor? ¿O eres simplemente un siervo? Un amigo le gusta estar en la presencia del otro. Combinan, son cómplices, en el buen sentido de la palabra, son cómplices porque quieren hacer las cosas juntos, sea de viajes, de experiencias, de compras. Nuestro tiempo de oración, tomamos al Señor como un tomapedidos, como un restaurante o como un mercado donde usted pide, 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 pide y luego se va cuando recibe todo. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen. A ellos el Señor da a conocer su pacto para que todo lo que pidierais al Padre en el nombre del Señor, Él os lo dé. ¿A quién va a dar esto? A aquellos que son sus amigos. Y este es el mandamiento. Esta es la porción del fruto que necesitamos que permanezca. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es el fruto que necesita permanecer. Gálatas capítulo 5 nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el mandamiento del Señor para que este fruto permanezca es ámense unos a otros. Confesamos nuestras ofensas mutuamente, somos consolados. Cuando somos consolados podemos orar mutuamente el uno por el otro, sin tener ningún tipo de raíz de amargura, sin ninguna condenación. Bendecimos la vida de la otra persona y allí también viene la sanidad espiritual, la sanidad emocional, la sanidad física, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Mas si el mundo os aborrece, sabed también que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo no actúa conforme al principio del amor. En los postreros tiempos, según de Timoteo capítulo 3, nos dice que vendrán tiempos difíciles donde los hombres se amarán a sí mismos, cada uno de una forma egoísta. Y por eso el mundo aborrece a los creyentes y trata de poner en nuestra mente, delante de nosotros, dudas
Y así eres creyente y vas a permitirlo y esto y aquello, tratando de que nosotros actuemos y le demos impulso a nuestra carne, a nuestra vida del alma. Más el mundo nos aborrece cuando actuamos en el principio del amor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Por eso el mundo te odia. Todo creyente que ha nacido de nuevo, que vive la vida de Dios, tiene una marca. Y esa marca hace que el mundo te rechace. Mientras no hablamos de Dios hoy en día, todo está bien. Pero cuando comienzas a hablar de Dios, oh, yo tengo mi religión, ahí nomás. Ah, yo soy gnóstico, agnóstico, ateo, no creo en Dios. Nos aborrece. Este es el mundo actual. No se avergüence, querida hermana, cuando usted da testimonio del Señor. Las críticas van a ser duras, sí. El Señor nos dice, no es fácil. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, ellos también guardarán la vuestra. Es decir, hay personas que creen la palabra del Señor y por ello nos creen cuando damos testimonio, cuando les anunciamos el Evangelio. Y hay personas también que no creen, que no nos van a recibir, que nos van a rechazar, que van a ofrecer resistencia, que van a cuestionar, criticar, preguntar, inclusive querrán avergonzarnos. Y así dices que eres cristiano. No tema por ello, querido hermano, querida hermana. No tema esa clase de sufrimiento. El Señor nos dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. No estamos actuando solos. Estamos actuando en el principio de dar testimonio del nombre del Señor. El nombre que nos ha salvado. El nombre que está por encima de todo nombre. Este nombre nos complace, nos deleita, no nos da vergüenza de anunciar. Oh amigo, oh amiga, fulana, Beltrana, te cuento, he conocido a alguien que ha cambiado mi vida. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Este Jesús. Quizás tú no lo conoces, pero yo lo he experimentado. Ah, quizás tú has entrado a una nueva religión. No hables de religión conmigo. Yo no quiero saber de religión. Ahí a veces nos quedamos así y ya no sabemos qué decir. Más, usted no ha entrado en una religión. Usted no es parte de otra religión. No es que usted salió de una y entró en otra. Usted ahora está llevando el nombre del Señor. Yo no te quiero hablar de una religión, te quiero hablar de una persona que ha transformado mi vida. Esta persona se llama Jesús y Él está vivo. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cuando hablamos del Señor, se exponen los pecados. Cuando decimos que somos creyentes, comienzan a observarnos, comienzan a medirnos. Ah, y por eso a veces, muchas veces no nos gusta decir que somos creyentes para que no nos exijan, porque el mundo exige eso, que nosotros tengamos un testimonio, pero como quizás a veces nosotros camufladamente creemos en el Señor,
Y quizás todavía no tratamos con ciertas cosas en nuestra vida. Hermanos y hermanas, tratemos con esas cosas. Demos un fruto que permanezca. No demos frutos ocultos. Los frutos se ven. Los frutos no están escondidos. Cuando la vida va creciendo, la vida se reproduce. En un árbol es espontáneo ver el fruto. Es imposible que no haya fruto. Entonces, el Señor dice, ahora no tienen excusa, pero a veces nosotros queremos encontrar excusas para no cambiar, para no dejar que el Espíritu transforme nuestra alma, porque aún estamos cómodos. Versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si nos aborrecen a nosotros, no nos aborrecen a nosotros solos, aborrecen al Señor. Y cuando aborrecen al Señor, aborrecen al Padre. Es toda una cadena. Y el Señor se va a encargar de aquellos que hablan contra nosotros. Y también se va a encargar de darnos nuestra recompensa de acuerdo como usted y como yo actuamos. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos lleve a tener una comunión de confianza, una comunión amplia y gustosa, una comunión placentera en la presencia de nuestro amigo Jesús. Amén.